estamos. Bueno, os quería dar un poquito de envidia y por eso he hecho esta entrada aquí a esta pequeña isla en la cual me encuentro ahora mismo. Estoy en Cartagena de Indias y me encuentro realmente en unas jornadas, un conversatorio, hablando, de, hablando del síndrome de Asia y la enfermedad por implantes mamarios. La verdad que es un conversatorio muy bonito, donde nos hemos juntado gente de todo, de todo, bueno, de todo el mundo no, pero de todo Iberoamérica. Hay aquí representantes. Y bueno, pues estoy oyendo muchas experiencias vitales, ¿no? Muchos testimonios, ¿no? De sufrimiento humano. Y esto, pues de alguna manera, desde mi especialidad, la psiconeuroacupuntura y la psiconeuroendocrinología, pues me gustaría ayudar a dar un poquito de luz a lo que es, ¿por qué sufrimos los humanos, no? El sufrimiento humano. Porque, claro, cuando ya sufrimos, pues somos conscientes, pero el sufrimiento no es algo que aparezca de la noche a la mañana. El sufrimiento es nuestra vida, que puede ser una vida eh, feliz o una vida infeliz. Pero estos son términos muy ambiguos, muy amplios, ¿no? Y esto hay que definirlo bien, ¿no? Para poder entenderlo. Entender el sufrimiento humano creo que es algo que debería de ser una asignatura en cualquier curso de básico infantil, ¿no? Es decir, aprender a sentir. No aprender a saber, sino a sentir. Porque es muy importante el entender que el cerebro, sobre todo, es un órgano que lo que le importa es lo que siente y no tanto lo que sabe. Y lo que siente se forja de una forma no verbal, y esto es importante que lo sepamos. Las sensaciones que aprendemos las aprendemos desde la infancia, ¿verdad? En la infancia aprendemos a amar, en la infancia aprendemos a odiar, en la infancia aprendemos a no sentir o aprendemos a sentir. Y entonces es muy fácil cuando uno tiene 30, 40 años echarle la culpa al vecino o a la pareja. Es que por culpa tuya yo o fíjate me pasa esto, por culpa del médico, por culpa de lo que sea, ¿no? Todos son los culpables. En realidad, eh, una psicología auténtica, la única culpa aquí solamente somos nosotros, solamente hay un protagonista que eres tú, yo. Ese protagonista tiene una historia. Entonces entender la historia nos va a ayudar a no repetir muchos patrones de sufrimiento humano. Y la historia muchas veces se genera en los primeros años de vida. Pero muchas veces no, siempre, ¿no? En esos primeros años de vida donde nosotros vamos a tener unas experiencias personales con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros hermanos y con la familia, ¿no? Más próxima. Aquí es donde se van a ir estructurando nuestro estilo de personalidad, donde se va a tejer nuestro comportamiento más sutil y más inconsciente. Las sensaciones de cómo tenemos que ser en relación a unas experiencias vividas en la carne, no tanto en la palabra. Los niños son seres que captan toda la sensación visceral, toda la sensación corporal, porque todavía no tienen palabras para construirse una realidad verbal, neurótica, como hacemos los adultos. Si tú a un niño le dices que eres un inútil, ¿qué es inútil para el niño? Muy importante, si tú ahora a mí me dices, Pablo, tú es que eres un inútil, yo te voy a mirar y te voy a decir, bueno, estás viendo una virtud que tengo, pero también tengo otras, ¿no? Y puedo incluso pensar que estás viendo en mí algo en ti.
Y puedo hacer cualquier habilidad psicológica para realmente no hacerte caso. Sin embargo, a un niño pequeño, si tú le dices que eres un inútil y encima tú eres su padre o su madre, eso es un impacto emocional sin precedentes, porque el niño realmente no sabe lo que es ser inútil. El niño siente que su padre está diciéndole que es inútil desde el desprecio. Entonces, el niño va a sentir en su cuerpo que es un inútil. Esto se siente, no se verbaliza. A partir de ahí se construye una visceralidad neurótica, una corporalidad neurótica, una necesidad encarnada en el cuerpo, que no tiene nada que ver con las palabras. Sufrimiento humano no tiene que ver con el verbo, no tiene que ver con la razón, tiene que ver con la sensación. Porque todos ustedes, yo sé que son inteligentes. Si somos inteligentes, si podemos racionalizar lo que nos pasa, ¿por qué aún así seguimos sufriendo? Es porque ese sufrimiento no está en la parte racional, está más en la parte experiencial y emocional, sensitiva. Es una experiencia que no se le puede nombrar porque se ha estructurado desde la génesis de la estructura mental. Esto es lo que estudia una psicología real, una psicología donde hay que ir más allá del verbo, de la palabra, y entender por qué ese adulto está sufriendo. Hay que entender por qué ese cuerpo siente ese sufrimiento. Entonces, el cuerpo, en relación a lo que siente, es donde está realmente la neurosis. Entender esta neurosis y entender por qué llegamos a maltratar el cuerpo, haciendo cosas que luego nos podemos arrepentir, o no. Pero esto que toda acción va a tener una consecuencia en una historia, queramos o no. Algo hacemos en la vida para aprender. El problema es que muchas veces no aprendemos. Y entonces la vida cada vez se va complicando más. Hasta que al final tenemos que hacer algo. Y mucha gente opta por una pastilla, un anti no sé qué. Ahora bien, existen modelos de psicoterapia para entender el sufrimiento humano. Hay uno muy bonito, que es el que yo utilizo en la psiconeuroacupuntura, ¿vale? Que es la especialidad en la cual, pues bueno, se desarrollaron todas estas teorías, el marco de estas teorías que vienen de otras teorías, por supuesto. En la psiconeuroacupuntura hay una teoría que explica el sufrimiento humano a través de unas enseñanzas budistas muy bonitas. Unas enseñanzas budistas que se fundamentan en los reinos del sufrimiento humano. Estos reinos del sufrimiento humano vienen, de alguna manera, definidos por nuestra historia, ¿no? Nuestra historia vital, nuestra historia, cómo nos hemos construido a lo largo de nuestros años de vida, ¿no? Y podríamos decir que en estos reinos se define el sufrimiento y el ser humano que se ilumina es aquel que consigue salir de este sufrimiento. Hay como, imagínense, una rueda rodeada por animales y tú estás en el centro. Cada animal es eso que a ti te puede hacer sufrir. Entonces, siempre estamos en un animal o en dos animales o en tres animales sufriendo. Esta psicología lo que busca es que tú comprendas cuál es tu reino, que sepas dónde vives, que sepas cuál es tu estructura de sufrimiento con el objetivo de entenderla y así poder de alguna forma modificarla, cambiarla o
salir de ahí. Si sales de ahí y sales de los reinos, estarías iluminado. La iluminación es la liberación del sufrimiento y el contacto con uno mismo. El ser iluminado es un ser auténtico, es un ser que vive la vida realmente como la quiere vivir, en relación a cómo él es. Pero ahí está el problema. Si tú no sabes quién eres, esa vida que vives va a ser neurótica, porque estás viviendo desde una estructura muy débil. Entonces yo os voy a poner un ejemplo para que entendáis. Mirad, vosotros os acordáis la primera vez que empezasteis a conducir, es decir, la primera vez que os sometisteis a unas pruebas de conducción. Seguro que en esos momentos, cuando entrasteis en el auto, el profesor os dijo arrancar el coche y vosotros os temblaba la mano, os temblaba el pulso, teníais palpitaciones, teníais taquicardias, teníais ansiedad, os sudaba hasta las orejas y ese momento, la emoción que teníais era miedo, estabais muertos de miedo. Pero ¿por qué teníais miedo? Teníais miedo porque no conocíais al vehículo, no conocíais las normas del manejo del vehículo. Pero para eso teníais a un profesor. El profesor, con mucha paciencia, seguro, os dijo: arranca, gira, intermitente, el freno, acelerador, echa atrás, echa adelante. Bueno, mañana venga a clase. Al día siguiente volvíamos a la clase de conducción, volvíamos a tener ansiedad, miedo, y el profesor, con mucha paciencia, nos iba enseñando a cómo manejar, a cómo girar, a hacer muchas cosas. Un día, 2 días, 3 días, 4 días. Cuando ya llevábamos 20 días conduciendo, seguro que esa ansiedad ya había disminuido e incluso estábamos tranquilos. A partir de ahí, cada más días, llegó un momento en que disfrutábamos de la conducción. Y es muy posible que usted ahora mismo, cuando entra en su coche, ni siquiera piense en que tiene que conducir. ¿Por qué? Porque ya lo hace todo automático. Usted fluye con el vehículo. Podríamos decir que está iluminada vehicularmente hablando, porque usted se convierte en el vehículo. Por lo tanto, fluye en la conducción. Bien, la vida es como el vehículo. Tú eres el coche. Tú te tienes que conocer. Cuando tú conoces al coche, te sientes seguro en la conducción. Cuando tú te conoces a ti, te sientes seguro en ti. Y entonces puedes vivir una vida. Puedes vivir una vida vivida, porque sabes quién eres. Al saber quién eres, te va a dar muchísima potencia para poder fluir en esto que llamamos vida. Fluir desde el mínimo sufrimiento posible. El problema es que cuando nos damos cuenta que hay un problema, ya tenemos 30, 40, 50 años. Entonces llevamos como 40 años subidos a un coche que no conocemos, que no paramos de tener problemas con el coche, cuando en realidad no aprendimos desde el inicio. Hay una psicología, que es la que he dicho, la de los reinos. En los reinos se habla del inicio, del autoconocimiento de uno mismo para sentirnos seguros nosotros mismos. En este encuentro aquí en Cartagena de Indias estoy oyendo muchas historias y yo no oigo la historia final. Para mí lo importante es el por qué llegamos a eso.
¿verdad? Una vez el accidente de tráfico ya está hecho, de poco sirve mirar el coche destruido. Lo que hay que entender es por qué ese coche se ha destruido. Evidentemente, entendiendo esa dinámica, a esa persona que ha tenido ese accidente, le podremos ayudar a que entienda, a que procese. Muchas veces el accidente por sí mismo ya es curativo, porque te está diciendo que conduces mal. Pero ¿por qué tenemos que llegar al accidente? Yo creo que deberíamos de concienciar a muchas personas de lo que hacen en la vida para que sean conscientes de cómo conducen su vida. Y creo que eso, mucha gente piensa que los psicólogos es para los locos. Bueno, yo pienso que los psicólogos es precisamente para mantener a la persona feliz, pero no debería de haber una psicología positiva, no tanto bueno, existe la psicología positiva, pero una psicología del autoconocimiento, ¿no? Y yo os invito, si os gusta este pequeño vídeo que he hecho, porque no os quiero molestar más, ya llevo un cuarto de hora, si os gusta este tipo de vídeo y queréis, pues me escribís aquí abajo en el WhatsApp, en el YouTube, y yo os hablo de cada reino y cada reino el sufrimiento que tiene. Y sería bueno saber en qué reino vives tú. Hay un reino que se llama el reino divino. El reino divino es el reino de la imagen. Y luego hay otro reino que es el reino de los fantasmas hambrientos. El reino de los fantasmas hambrientos es el reino de aquello que tú no tuviste o que no se metió en tu estructura emocional en la infancia. Lo puedes estar pidiendo ahora. Claro, si juntamos un reino como el de los fantasmas hambrientos con un reino como el divino, con una sociedad donde los únicos valores que se rigen son los valores superficiales, pues tenemos una bomba para que en la actualidad muchísimas personas no les importe su salud o su físico y hagan cualquier cosa por ajustarse a una inconsistencia psicofísica y social, con un gran sufrimiento tanto personal como familiar, ¿verdad? Así que bueno, si os gusta este vídeo, me podéis regalar una manita y si queréis hago el primer sufrimiento, ¿ok? No quiero centrarme con ninguna enfermedad, no quiero centrarme con algo, yo quiero que sea un vídeo general del sufrimiento humano. No quiero hablar del cáncer, no quiero hablar de nada que tenga que ver con, por ejemplo, síndrome de Asia, ¿no? Todo. Pero yo sé que me entendéis, ¿verdad? Así que, bueno, si os apetece, hago más vídeos. Un abrazo y nos vemos.